A Kazu no la bajaron de payasa, de fría, de sobrada, pero la que se bajó del escenario fue otra. Porque mientras una corre pa' no mancharse el vestido, la otra pisa firme con su hija en brazos. No vino a buscar problemas, pero si hay que poner a temblar a más de uno, lo va a hacer. Así, sin miedo y sin pedir permiso. No fue una visita cualquiera. Kazu no bajó sonriendo, ni saludando. Llegó con su hija, y con una verdad que incomoda. Lo más fuerte no fue su silencio. Fue la gente que desapareció cuando la vieron llegar. Nodal dio la cara. Ángela prefirió irse del país. ¿Coincidencia? ¿O ya sabían que esto iba a explotar? Aquí no venimos a maquillar nada. En Fama al Día VIP soltamos lo que otros callan. Y lo hacemos sin miedo. Kazu pisó México. Sin anuncio. Sin promo. Sin acompañantes. Solo ella. Con su hija en brazos. ¿Y algo más? Una decisión tomada. Nada de managers. Nada de viaje personal. ¿Quién cruza un continente con una bebé solo para descansar? ¿Justo ahora? Después de rumores, desplantes y silencios incómodos. Esto no fue un viaje. Fue un mensaje. Apenas tocó suelo mexicano, la prensa se le fue encima. Micrófonos. Flashes. Pero Kazu ni se inmutó. Solo dijo: no enfoquen a mi bebé. Y con eso, marcó su línea. No vino a posar. Vino a poner orden. Y justo ese mismo día, Ángela Aguilar desaparece. Sin rastro. Sin una historia. Sin una palabra. Se va del país con Kuno al lado. ¿Coincidencia o huida? Porque mientras una llegaba firme, la otra se iba en silencio. Y en medio, Nodal, el que decía estar rehaciendo su vida, aparece solo. Sin pareja. Sin sonrisa. ¿Quién lo llamó? ¿Fue por voluntad o por obligación? Y lo que pasó cuando se vieron Kazu y Nodal. No fue show. No fue reconciliación. Fue otra cosa. Algo que puede cambiarlo todo. Pero todo. Eran las 6 de la tarde. Una camioneta polarizada se detuvo frente al hotel. Nadie sabía quién venía. Hasta que bajó él. Cristian Nodal. Sin sombrero. Sin sonrisa. Sin Ángela. Rodeado por seguridad. Con el rostro de alguien que no ha dormido bien. Y la actitud de quien ya no puede seguir escapando. El mismo que en redes decía estar más pleno que nunca. ¿Con su nueva vida? Su nueva pareja. Su papel de esposo feliz. Ahora llegaba solo. En silencio. Como quien viene a enfrentar lo inevitable. Porque esto no fue por fans. Ni por prensa. Ni por gira. Fue porque tenía que estar. Porque Kazu no lo iba a esperar. Y entonces surge la pregunta que muchos no se atreven a hacer. ¿Dónde está Ángela? ¿No era ella parte de esta familia tan pública, tan perfecta, tan feliz? ¿Por qué no acompañó a su pareja a ver a Inti? Porque seamos claros. Cuando una mujer se va del país justo cuando llega la ex con la hija, no es casualidad. Es evasión. Es no querer verse en el espejo que Kazu representa. O peor, es no saber en qué lugar está parada. Y sí, nadie está diciendo que Ángela tenga que convivir con Kazu. Pero desaparecer en el momento más delicado habla más fuerte que cualquier discurso bonito en una entrevista. Nodal bajó del coche. Entró. Y minutos después, salió. Con Inti en brazos. No la ocultó. No la negó. Pero tampoco la abrazó. Fue frío. Fue mecánico. Fue como si solo estuviera cumpliendo. ¿Ese es el hombre que presume madurez? ¿O es alguien tratando de evitar un conflicto legal que ya le está respirando en la nuca? Y mientras tanto, Kazu observaba. No dijo nada. No se movió. Solo lo miró. Esa mirada que no grita, pero atraviesa. Y cuando todos pensaban que ahí se acababa el reencuentro, ocurrió algo que nadie tenía en el radar. Algo que ni Nodal vio venir. Y eso, cambió todo. No habían pasado ni 10 minutos desde que Nodal salió con Inti. Cuando el ambiente cambió de golpe. Desde la acera, una señora gritó: «Eso sí es mi gente». Y el silencio reventó. Cámaras encendidas. Celulares alzados. La multitud se acercó como imán. Y Nodal bajó la mirada. Como si ese momento íntimo ya no le perteneciera. Como si no supiera sostener la escena que él mismo protagonizaba. Detrás, Kazu. A unos pasos. Callada. Firme. Inquebrantable. No había lágrimas. No había gritos. Había algo más poderoso, dignidad. La que no necesita escándalo para arder. Y en medio de todo, Inti. Una bebé, sin entender
convertida en epicentro de un juego que no eligió. Un juego donde el foco ya no ilumina éxitos, sino fracturas. Nodal intentó improvisar ternura. Sonrió. Se dejó fotografiar. ¿Pero esa sonrisa? ¿A quién quería convencer? ¿A la prensa? ¿A Kazu? ¿A sí mismo? ¿O a Ángela, que aunque lejos, se sentía en cada gesto? Porque su ausencia pesaba. Y todos la notaban. ¿Qué tanto supo Ángela? ¿Le contaron del encuentro? ¿O prefirieron ocultárselo, para evitar la explosión? Y entonces, vino el momento que nadie vio venir. Una fan grabó con el celular temblando. Cuando Kazu se acercó a Nodal, y le dijo algo al oído. No se escuchó. No se entendió. Pero la cara de Nodal lo dijo todo. No fue sorpresa. Fue incomodidad. Fue tragar saliva. Fue bajar la mirada como quien escucha algo que no puede rebatir. ¿Fue un reclamo? ¿Una advertencia? ¿O simplemente un recordatorio de algo que él lleva años intentando enterrar? Sea lo que sea, Nodal se quedó mudo. Y en ese silencio, se dijo más que en cualquier canción. Pero cuando parecía que el reencuentro terminaba ahí, sonó un celular. Uno de los escoltas atendió. Le bastó una mirada a Nodal. Y su cara cambió otra vez. Esa llamada no era de Kazu. No era de la prensa. No era de Ángela. Era de un lugar al que ninguno de los tres, Nodal, Kazu ni Ángela, quiere volver a entrar. Pero ahora, ya es demasiado tarde para cerrar esa puerta. Oigan, mi gente, rapidito. No más porque esto se está poniendo buenísimo. Si ya llegaste hasta aquí, es porque te gusta el buen chisme. Del que pica, pero con respeto. Como solo lo soltamos aquí en Fama al Día VIP. Y si tú también admiras a Kazu, aunque no sea mexicana, pero bien que ya se ganó su lugar, entonces ya sabes qué hacer. Suscríbete, compa. Aquí no vendemos cuentos. Aquí soltamos la verdad sin maquillaje. ¿Listos? Porque lo que viene, ni te imaginas. Silencio total. Kazu de pie. Inti en brazos. Nodal quieto. Un celular vibrando, pero no en sus manos. Y entonces, la mirada del escolta cambia. Fría. Urgente. Hace una seña. Nodal entiende sin preguntar. Solo respira, como quien sabe que algo se acaba de salir del guión. Se acerca. Escucha al oído. Y su rostro se transforma. Se tensa. Mira a Kazu. Ella no parpadea. Lo sostiene con la mirada. Pero esta vez, no dice nada. Esa llamada no era de fans. No era de la prensa. No era de la disquera. Era de alguien más. Alguien con poder. Alguien que prefiere evitar escándalos antes que resolver verdades. ¿Un manager? ¿Un abogado? ¿Un nombre que todos conocen pero nadie menciona? Y lo que vino después fue el verdadero giro. Nodal tomó a Inti, la miró un segundo, y se la devolvió a Kazu, sin decir una sola palabra. Ahí se rompió todo. La escena no duró ni un minuto, pero fue como si nos arrancaran el final de una película antes de los créditos. ¿Qué le dijeron? ¿Quién no quería que se le viera con Kazu por demasiado tiempo? Porque si tanto hablan de modernidad, de madurez, de paz entre familias reconstruidas, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto control? ¿Será que hay cosas que no se pueden mostrar? ¿Qué si se revelan? Tumban contratos, tumban campañas, tumban máscaras. Y Kazu solo lo miró alejarse, sin rencor, sin suplicar, con esa cara que no espera disculpas. Solo hechos. Pero cuidado. Porque si creías que esto era un conflicto entre tres, estás equivocado. Porque la última pieza de este rompecabezas todavía no ha hablado. Y cuando lo haga, se va a escuchar hasta en Argentina. Después del silencio, vino lo inevitable. Esto ya no era un reencuentro. No era una visita casual. Era una jugada. Fría. Pensada. Ejecutada. Con el temple que solo tienen las mujeres que ya no lloran. Porque ahora facturan respeto. Esa llamada que le cambió el rostro a Nodal, que lo hizo soltar a su hija sin una palabra, no detuvo lo que ya estaba en marcha. Porque lo que Kazu trajo a México no cabía en una maleta. Era una decisión. Y una estructura legal detrás. Mientras los medios buscaban lágrimas, frases, titulares, Kazu estaba en otra. Reuniones, llamadas, abogados, acuerdos. Fuentes muy cercanas lo confirmaron. Esta visita fue parte de un acuerdo privado, donde se renegociaron términos de custodia, derechos de imagen, y los límites del uso mediático de Inti. Sí, así como lo oyes. Mientras otros venden familia en Instagram,
Kazu la protege en la vida real. Y eso, mi gente, eso no lo hace una ex. Lo hace una madre. Lo hace una mujer que no necesita apellidos prestados, ni dinastías para que se escuche su voz. Mientras Ángela posaba con influencers lejos de todo, Kazu se quedó en tierra ajena, pero poniendo reglas en su propia historia. Sin shows, sin discursos, sin disfrazarse de figura pública responsable. Solo con su hija, y con la fuerza de quien ya no se deja borrar. Y ahora que todo salió a la luz, miremos el cuadro completo. Nodal, atrapado entre la que lo hizo padre, y la que lo convirtió en producto. Ángela, ausente, en el momento más clave, sin palabra, sin presencia, sin lugar, y Kazu, callada, pero con todo bajo control. No vino a pelear, vino a sentar presencia, a ponerle nombre al abandono, y rostro a la consecuencia. ¿Y sabes qué fue lo más fuerte de todo esto? Que esta historia no la contaron los medios, no la contaron las redes, no la contaron los programas de espectáculo, la contó el silencio, la contaron los movimientos, la contaron los vacíos. Y nosotros, aquí, en Fama al Día VIP, te la soltamos completa, sin filtro, sin adornos, con el respeto que Kazu se ganó, y con la incomodidad que otros no quieren mirar, porque a veces, el que calla no otorga, solo está esperando el momento exacto para hablar, y cuando eso pasa, el ruido ya no se puede detener. Y hasta aquí llega este capítulo. Pero lo que viene, mi gente, va a sacudir todo. Porque si algo dejó claro Kazu, es que el silencio no es debilidad, es estrategia. Y mientras unos arman romances de portada, otros escriben historia con dignidad. Aquí en Fama al Día VIP no venimos solo a contar el chisme. Lo desarmamos, lo analizamos, lo ponemos sobre la mesa, sin filtro, sin miedo, sin quedarnos con lo que conviene. Y si tú también sientes que la verdad ya no cabe en los programas de siempre, si tú también estás cansado de las versiones maquilladas, entonces este es tu lugar, este es tu canal, esta es tu gente. Suscríbete, activa la campanita y no te despegues, porque lo que viene va a poner a temblar más de una imagen perfecta. Aquí, el espectáculo no descansa, y nosotros, tampoco.